La palabra socorro es, ¿tiene verbo? Exacto, Huerta, Brenda, ajá. ¿Socorro tiene verbo? No, no tiene verbo, ¿cierto? Entonces, no la podríamos clasificar como oración. Sin embargo, cuando tú escuchas la palabra socorro, cuando tú escuchas la palabra socorro, ¿entiendes? ¿Qué cosa entienden? Cuando ustedes escuchan la palabra socorro, ¿qué cosa entienden? Ayuda, ya. Entonces, por eso es oración, pues, ¿no? Pedido de ayuda, necesita ayuda, así es. Buenos días también sería un unimembre. Claro, Anita, ¿qué significa buenos días? ¿Qué significa buenos días? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué significa? Claro, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿No? Es como decir, ten un buen día, ¿no? O ya amaneció, por ejemplo, ¿no? Una nueva oportunidad, algo así. ¿Qué significa el uf? Uf. ¿Qué significa el uf? ¿Ah? ¿Qué significa el uf? Uf. ¿Así cantidad? ¿Así cantidad? Alivio, muy bien. Ay, qué alivio, ¿no? Uf, como que descanso, ¿no? O también me cansé, ¿no? Y el ay, susto, ¿no? Hoy me asusté, ay, ¿no? O también dolor, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos, chicos? Perfecto, esa es una unimembre. La unimembre no tiene verbo conjugado, son interjecciones, pero las interjecciones tienen sentido pleno. ¿Qué pasó? ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Ya, ahora, las unimembres no tienen verbo. Eso quiere decir que las bimembres sí tienen verbo. Ya, listo. Miss, ¿podría explicar lo de la expresión a correr, por favor? Ya, buena pregunta, Norca. Esto no es un verbo, ¿no? ¿Qué cosa es? Un verboide, un infinitivo. Los verboides también forman oraciones unimembres. ¿Correcto, Norca?
No es verbo, es verboide. No es verbo, es verboide. En cambio, en la bimembre, el verbo está conjugado. Mira, ya es tarde. Habrá nuevas carreras. Él vende en ese mercado. ¿Estamos? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Correcto. Ya, listo. A ver, vamos a ver un ejercicio. ¿Qué es una bimembre simple? Vamos a ver. Decidimos planificar. Acá tienes un verbo. Yo te pregunto, ¿forma perífrasis verbal? Ah, no. Esto de acá, cuando no forma perífrasis, forma una proposición. Y si tiene proposición, a esto se le llama oración compuesta. Qué bien respondiste las preguntas. Esta sería la clave. Carlitos quiere. Este es el verbo. ¿Forma perífrasis? No. Entonces, esto es una proposición subordinada. Por lo tanto, sería una oración compuesta. Terminaron es el verbo. Enviaron es otro verbo. Cuando tengo dos verbos, oración ¿qué? Compuesta. José compró, verbo. La casa que le habían alquilado, verbo. Oración compuesta. Entonces, chicos, con esta pregunta podemos llegar a la siguiente idea, que existen clases de oraciones bimembres, ¿cierto? Clases de oraciones bimembres. La oración bimembre simple. ¿Y cuál es la otra, chicos? La oración bimembre compuesta. Exacto, sí, Xiomara. La oración bimembre simple, chicos, presenta un verbo, ya sea en forma simple o en forma de perífrasis verbal. ¿Correcto? Por ejemplo, una oración bimembre simple sería el caso de vamos todos los niños. ¿Sí? Vamos todos los niños. Ah, ya. Acá está el verbo. Vamos.
Es una oración bimembre simple. Y si yo digo van, ¿no? Van a leer todos los niños, van a leer todos los niños, entonces en este caso el verbo sería van a leer. Puede estar en forma simple o en forma de perífrasis, pero las dos son oraciones simples. ¿Lo entienden? ¿Se entiende, chicos? En el caso de la oración bimembre compuesta, la bimembre compuesta es la oración que presenta dos verbos o es la oración que está formada, proposición, ¿ya? Presenta una proposición. Y ya tú sabes qué es la proposición, lo vimos en la clase pasada. ¿Qué formas tiene la proposición? Uno, puede tener la forma de nexo más verbo o puede tener la forma de verboides. ¿De acuerdo? Nexo más verbo o verboides. ¿Sí? Esas dos formas. Ya, puede estar formado con nexo y verbo o puede estar formada con verboides. Una de esas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo ellos anunciaron que el joven ya decidió. ¿Ya? Ellos anunciaron, acá está el verbo, que el joven ya decidió. Y acá está el nexo. ¿Ves? Entonces todo este circuito de acá vendría a ser ¿qué cosa? La proposición subordinada. Entonces esta es una oración compuesta. Esta es una forma. Otra forma, chicos, es que está formada con verboides que no forman perífrasis verbal. Por ejemplo, ellos anunciaron publicar ese folleto. El verbo es este, y fíjate, este es un verboide. ¿De acuerdo? Entonces, ese verboide, que no es parte de la perífrasis, forma una proposición. Entonces, ahí tienes oración compuesta. ¿Lo entienden, chicos? Está fácil, ¿cierto? Esto se vuelve a repetir en oración compuesta. Esta es la segunda vez. Vas a tener una tercera oportunidad en la siguiente clase. ¿Ya? A ver, vamos, veamos. Marquemos. ¿Cuál es la clave acá? ¿Quién tiene una oración bimembre compuesta? Dice.
La A, este es el verbo, ¿cierto? Y este verboide no forma perífrasis. A esto le llamamos proposición. ¿De acuerdo? Un solo verbo. Un solo verbo, perífrasis verbal. Perífrasis verbal, ¿están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Ya, chicos, si no saben perífrasis, ya fueron, ¿no? Ya, listo. ¿Hay dudas, preguntas al respecto? ¿Está claro, no? Chicos, exacto, exacto. Esta es la proposición. Sí, cumple una función, Xiomara. Por ejemplo, si tú lo analizarías, Xiomara, y eso lo vamos a ver en oración compuesta subordinada, si tú lo analizas, ¿ya? ¿Quiénes piensan? Mis primos. Sujeto, predicado, verbo. Lo piensan. Esta proposición cumpliría la función de objeto directo. ¿Lo entiendes, Xiomarita? Listo, chicos. Ahora, segundo punto, clasificación según la naturaleza gramatical del predicado. Mira, hay oraciones de predicado nominal y hay oraciones de predicado verbal. Mira, eso te lo voy a explicar mejor para que tú te guíes, porque a veces parece un enredo esto, ¿ya? Ya, mira, acá tenemos dos y luego lo desglosamos, ¿ya? Vamos a hacerlo con un esquema de jerarquía. Mira, oraciones. Tú puedes tener la oración de predicado nominal y por otro lado tienes la oración de predicado verbal. Predicado nominal y predicado verbal. Las oraciones de predicado nominal son las que tienen verbo copulativo. Y ahí queda. Las oraciones de predicado verbal son las que tienen verbo predicativo. Y estas tú las vas a clasificar con sujeto, lo vas a clasificar en oraciones transitivas
oraciones intransitivas, en oraciones impersonales, en oraciones, perdón, ¿qué estoy hablando? Impersonales, no. Oraciones reflexivas, ¿ya? Y oraciones recíprocas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es cuando tiene sujeto. Y sin sujeto, lo vas a clasificar en oración impersonal y en oración pasiva refleja. Así va. ¿Ves esto? Esa es toda la clase, chicos. Chicos, ¿alguna duda acá? Pregunten. En caso de que tú tengas una oración de predicado nominal, verbo copulativo, no se clasifica. Se queda como predicado nominal. O sea, una oración con predicado nominal nunca va a llegar a ser transitiva. Ni intransitiva, ni reflexiva, recíproca, capacidad, nada. ¿Correcto? ¿Quiénes pueden ser oraciones de predicado verbal? Las que tienen verbo predicativo. Y estas de acá, chicos, son el resultado de oraciones activas. ¿Ya? Estas son activas. Porque si tienes una oración pasiva, ¿tú te recuerdas cómo es la pasiva? ¿Tú te recuerdas cómo es la pasiva? ¿Lo recuerdas? Muy bien, Dana. Ser más participio. Si tú tienes esta, que es ser más participio, este de acá no se clasifica. ¿De acuerdo? No se clasifica. ¿Ya? No se clasifica. ¿Entendido? Se queda en pasiva. Solamente las activas se pueden clasificar con sujeto o sin sujeto. Entonces, esto es lo que vamos a desglosar acá. Mira, oraciones de predicado nominal. ¿Qué cosas son? Son las oraciones que están formadas con verbo copulativo y tienen su complemento atributo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. Sí, mami. Miss, y si hay dos verbos, ¿cuál elijo? Por ejemplo, uno es copulativo y el otro predicativo. Lo que tienes que hacer, Xiomara, es esto de acá. Entre estas dos, entre este de acá y este de acá, ¿a quién vas a elegir? Dime, Xiomara. ¿A piensan, sí o no? Porque es el verbo principio.
principal. En cambio, el otro es el subordinado. ¿De acuerdo, Xiomara? Muy bien, entonces mira, ellos parecen, acá está el verbo, ¿no? Parecen. Y muy conmovidos es un adjetivo cuya función sería complemento atributo. Deben estar, el verbo principal es estar, y molesto sería el complemento atributo. ¿No? Habían sido es el verbo principal de ser, y este de acá es el complemento atributo. ¿De acuerdo? Suelen estar es verbo copulativo y el participio es complemento atributo. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden, chicos? Recuerda que el complemento atributo puede ser un adjetivo, una frase nominal o un participio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto, muy bien. Recuerda que las oraciones de predicado nominal no se clasifican. ¿Ya? Las oraciones de predicado nominal no se clasifican. ¿De acuerdo? Ahora, las oraciones de predicado verbal. El núcleo de este predicado será el verbo predicativo. Opcionalmente pueden presentar objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento agente, complemento predicativo. Estas oraciones se van a clasificar en dos, ya sean en pasivas o ya sean en activas. La pasiva está formado con perífrasis verbal. Ser más participio. Ser más participio, ser más participio, ser más participio. Como te decía en el cuadro inicial, las pasivas no se clasifican. Las activas, todas las oraciones que sean o que se formen con el verbo predicativo que no sean pasivas. Y estas oraciones se clasifican en con sujeto y sin sujeto. Con sujeto, las 4 que mencionamos, y sin sujeto, las impersonales y las pasivas reflejas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Lo entendemos? Bien, entonces desglosamos a estas, ¿no? Las desglosamos. Las oraciones activas con sujeto. Una oración activa con sujeto puede ser la oración transitiva. ¿Qué cosa es la oración transitiva? Es la que tiene verbo predicativo transitivo. Eso quiere decir que te acepta o de. O sea, te va a aceptar los pronombres lolos o lalas. ¿Habían aceptado? Lo habían aceptado. Este sería el objeto directo. Reconocieron a los responsables, los reconocieron. Ayudaban a aquellos pacientes infantiles, los ayudaban. Y ese es el objeto directo. ¿Están de acuerdo hasta ahí, chicos? Las intransitivas no te van a aceptar objeto directo. Pueden llevar cualquier complemento, menos o de. Por ejemplo, no puedo decir, lo hemos viajado al norte del país. Lo huyeron los reos de ese penal. Lo caían las hojas. Son intransitivas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Duda? ¿Pregunta? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ya. Vamos, las oraciones reflexivas. Las oraciones reflexivas sí pueden llevar objeto directo, pero el objeto directo alude a una parte del cuerpo del sujeto. El objeto directo siempre es una parte del cuerpo
del sujeto. Por ejemplo, ella se peina el cerquillo, ¿ya? Ella se peina el cerquillo, entonces yo puedo decir, el cerquillo es parte del cuerpo de ella, ¿de acuerdo? Entonces, podría decir, se peina a sí misma. Profe, ¿siempre va a ser con el T? No, también podría decir, tú te peinas el cerquillo, ¿correcto? O yo me peino el cerquillo. Podría ser cualquiera de estos pronombres. Igual acá, te depilabas las cejas, o me depilaba las cejas, o se depilaba las cejas, a sí mismo. ¿De acuerdo? Se había lavado las manos, te habías lavado las manos, o me había lavado las manos, a mí mismo, o a sí mismo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo entendemos? Y las recíprocas incluyen una acción compartida. Por eso es que te aceptan el refuerzo mutuamente, ¿no? Puede ser se abrazaban o nos abrazábamos, nos mirábamos, nos acompañábamos. Y eso equivale a mutuamente, mutuamente. Ya, ¿alguna pregunta de estas cuatro, chicos? De las transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, ¿alguna duda? Todo bien. Miss, en intransitiva la utilizo. Ellos, pues, allá. Las hojas del árbol es el sujeto. Los reos de ese penal es el sujeto. Sujeto tácito, ¿no? Hemos viajado. Nosotros. ¿Está bien? ¿Todo bien? Muy bien, entonces aquí tienen las cuatro. Ya, ahora, sin sujeto. Mira, sin sujeto. Chequea primero las impersonales. Las impersonales se forman con verbo impersonal, chicos, ¿ya? Y carecen de sujeto. El verbo siempre va a estar en singular. Mire esto, el verbo siempre va a estar en singular. Defectiva de sujeto porque no le podemos encontrar sujeto. Ya es tarde. ¿Quién es tarde? No hay, no hay y no hay. Se trabaja en equipo. A estas le llaman impersonales propias porque siempre se van a formar con este pronombre, chicos. Con el pronombre se.
pero el verbo va a estar en singular. Se trabaja en equipo. Él se trabaja en equipo, él se respira aire puro, él se descansa bien en este lugar. No, no. No tiene, no tiene y no tiene. Pero fíjate que los verbos están en singular, ¿ah? En singular. Ahora, mira por acá. ¿Qué cosa es una pasiva refleja? Una pasiva refleja también el verbo es impersonal, o sea, no tiene sujeto. Pero con la diferencia que el verbo está escrito en plural. Miss, y en este caso, y en ese caso no la frase nominal sigue siendo pasiva refleja. Bueno, Dana, tiene que estar, ¿ah? Tiene que estar, debe de estar. ¿De acuerdo? Tiene que estar. Tiene que estar. ¿De acuerdo? Entonces, mira, acá la fórmula es esta. Se más el verbo en plural más una frase nominal que recibe la acción. No que la hace, sino recibe. Acá algunos chicos se confunden y dicen, ¿qué se oxidaron? La respuesta a los fierros, sujeto. Ya, pero a ver, piensa, el sujeto es quien realiza la acción. Ahora yo te pregunto, ¿los fierros realizan la acción de oxidarse? Los fierros, no, pues no. Al contrario, profesora, los fierros reciben la acción del óxido. Esa es una pasiva refleja. Los exámenes reciben la acción de fotocopiar y no hay sujeto. Las pruebas reciben la acción de anular y no hay sujeto. Esa es una pasiva refleja. ¿Lo entienden? Si se le quita el C, podría haber sujeto tácito. Si se le quita el C, Andrea Pastor, ¿tiene sentido? Claro, ¿no? Sí, sí tiene sentido. Podría decir, ellos fotocopiaron los exámenes. Si le quito el C. Por eso es que esa C, ese pronombre C, cumple una función importante ahí. Muy bien, Andrea, así es. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta de esto? Por la presencia de este C. Este C lo hace, ¿qué cosa? Lo hace impersonal. Hace que no tenga sujeto. ¿Lo entendemos, no? Sí. Igual acá, ¿no? Este C hace que sea impersonal. Él trabaja en equipo.
él respira aire puro, él descansa bien en ese lugar. ¿Listo, chicos? ¿No hay duda? Vamos con los ejercicios. A ver, antes de ir a los ejercicios, vamos a reforzar esta partecita, ¿ya? Con un ejercicio extra. A ver, ¿me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? El joven compró, aquellos terrenos fueron invadidos, se lastimó, anda el verbo, ¿ah? Ellos diseñaron, jugaban, fue premiada, vendieron, habrá y vive. Por ejemplo, si yo tengo ser más participio, esta va a morir en pasiva. Ahí queda, no va más. Fueron invadidos, ser más participio, lo mismo queda en pasiva. Ahí queda. ¿De acuerdo? Pasiva, pasiva. Las demás sí las puedes clasificar. Entonces, acá vamos a ver, tiene sujeto el joven. El joven lo compró. Transitiva. Así es. Él se lastimó las manos. El sujeto tácito se lastimó a sí mismo. ¿Qué sería? Reflexiva. Bien. Ellos, sujeto, diseñaron. Ellos lo diseñaron. Transitiva. Los niños, sujeto, lo jugaban. No. Intransitiva. Se vendieron, ellos se vendieron los artículos importados. No tiene sujeto, el verbo está en plural y la acción de vender recae en los artículos importados. ¿Cómo se llama esta, chicos? Pasiva refleja. ¿Habrá, él habrá una reunión? No, no tiene. Impersonal. Defectiva de sujeto, ¿no? Él se vive muy bien en provincia. El verbo está en singular, ¿ah? Impersonal propia, ¿no? Listo, ¿lo entendiste? Listo, ¿ven? Vamos con la práctica, chicos. Vamos, violentamente con la práctica.
Ya chicos, a ver, seguimos. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Vamos, ¿verdadero o falso? ¿El predicado nominal solo se puede formar con perífrasis verbales? Falso. El predicado nominal, el verbal, se debe formar con perífrasis, perdón, con perífrasis o sin perífrasis, ¿no? Las dos son válidas. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ¿qué más? A ver, ¿sí o no? Por ejemplo, un predicado nominal, solitaria. Ella es solitaria. Esto es el complemento atributo, ¿cierto? Y esto sería el predicado nominal. Y si yo digo, ella ha sido solitaria. Ah, acá está también predicado nominal, pero está con verbos en perífrasis verbales, ¿cierto? ¿Cómo? No te entiendo. Luciana, las oraciones bimembres también pueden ser con perífrasis o sin perífrasis. Por ejemplo, ella canta sola. Ella canta sola. Y si yo digo, ella va a cantar sola. ¿De acuerdo? Puede ser con perífrasis o sin perífrasis. Todas las oraciones, ¿ah? Puede ser con perífrasis o sin perífrasis. ¿Lo entendemos, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, vamos. Uno falso. Dos. Pero con verbo copulativo, Miss. Norca, ¿que un verbo copulativo qué? ¿Con verbo copulativo qué? Claro, ¿no? Porque esa es su naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Sí? El predicado nominal puede ser con verbo, perdón, es con verbo copulativo. Y el verbo puede estar en forma simple. En el predicado verbal igual, ¿ah? Si yo digo ella viaja sola, predicado verbal. Y si yo digo ella puede viajar sola, predicado verbal, ¿no? Puede viajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ya, vamos, siguiente. En la perífrasis verbal, ¿el verbo principal es el verboides? El último, ¿no? ¿Cierto? El último. Ya, verdadero, verdadero. Ya, luego, ¿el predicado verbal obligatoriamente lleva complemento predicativo? A, obligatoriamente lleva complemento predicativo. Falso. Ya, y una oración transitiva puede aceptar objeto directo en forma pronominal. ¿Qué es esto? En forma pronominal. No se entiende. ¿Qué es eso de en forma pronominal, chicos? ¿Cómo es?
En forma de pronombre, ¿sí o no? Lo, los, la, las. ¿Qué dicen? ¿Verdadero? Así es. Las oraciones impersonales solo se forman con verbos que se refieren a fenómenos naturales. Falso. ¿Cierto? Falso. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya, vamos a la 2. Las oraciones, ¿qué oraciones carecen de sujeto? Las oraciones impersonales, así es. La oración se forma con la perífrasis verbal ser más participio. Solamente la pasiva. La pasiva no tiene nada que ver con la pasiva refleja, ¿ah? Dana. Pasiva ser más participio. La pasiva refleja. Para el primer caso. No, pero las pasivas reflejas, claro, no tienen sujeto, pero además tienen el pronombre se más el verbo en plural más una FN que recibe. ¿De acuerdo, Dana? En una oración se debe mostrar explícitamente el objeto directo. ¿En qué oración, ah? En la transitiva. En la transitiva. Las oraciones de predicado verbal pueden llevar opcionalmente los complementos llamados, pueden llevar o de, o y, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente. ¿Qué complemento es obligatorio en el predicado nominal? ¿Qué complemento es obligatorio en el predicado nominal? El atributo. Así es. ¿De acuerdo, chicos? Vamos con la 1. Vamos con la 1, chicos. Xiomara, la C. Paul, la C. Ya, vamos, ¿qué te pide? Predicado nominal. Basta que tenga verbo copulativo. Ya, basta que tenga verbo copulativo. ¿De acuerdo? Fue atrapado. Son valoradas. Han sido. Esa prueba brinda. Ser atrapado, ser más participio. Esta sería pasiva. ¿Cierto? Son valoradas, pasiva. Han sido de ser y esto sería el atributo. ¿Cierto?
Muy bien. Brinda. Esta prueba lo brinda. Transi, transitiva. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Ya. Dos. ¿Dónde hay una oración activa? ¿Dónde hay una oración activa? A ver, dale. Ya, a ver, ¿qué dicen? La C, aquel paciente había sido contagiado. Ser más participio, ¿no? Pasiva. Ellos han recibido. Activa, ¿no? ¿Cierto? Ustedes han marcado la C. ¿Por qué, ah? Pueden ser. Ser es verbo copulativo. Oración de predicado nominal. ¿De acuerdo? Fue declarado. Ser declarado. Pasiva. ¿Por qué han marcado la C? Ah, ¿por qué han marcado la C? Lapsus brutus. Ah, ¿por qué? No están revisando bien. Siguiente, chicos, la 3. A ver, vamos. Mira, si te pide intransitiva, vas así tú, ¿ah? Vas así. Primero, la intransitiva. Es predicado verbal. Predicado verbal activo, ¿ah? Activo. Y sin objeto directo. Así lo resuelves. ¿De acuerdo? Así lo resuelves. ¿Ya? Entonces, voy por acá. Al verbo. Cuentan. Acudimos. Solían estudiar y van a celebrar. Ya, todos son activos. No hay duda. Ya, las administradoras lo cuentan. El dinero recaudado. Objeto directo. Ese domingo nosotros lo acudimos. No, esta es intransitiva. Ellas solían estudiar, ellas lo estudian, lenguaje, objeto directo. Ellos van a celebrar, ellos lo celebran, objeto directo. Sería transitiva, ya, esta también sería transitiva
Y esa también sería transitiva. ¿Listo? Vamos con la 4. A ver, ¿qué opinan ahí? El principito es, este es el verbo, es. Ese pequeño príncipe comienza. El sujeto es el principito y este es el sujeto. Comienza a plantear. ¿De acuerdo? La primera es verbo copulativo, no puede ser transitiva activa, ¿no? Predicado nominal. Y la otra no, impersonal no es predicado verbal. Acá el verbo, perdón, me estoy equivocando, ¿ah? El verbo es comienza a plantear todo. Perífrasis verbal, ¿no? Comienza a plantear y todo lo que viene sería el objeto directo. Al adulto sería el objeto indirecto. Le comienza a plantear. ¿Sí, chicos? ¿Están de acuerdo? Ya, vamos con las 5. ¿Qué dicen? Las 5. ¿Qué opinan con las 5? Se dirigen, ¿no? Se enfermó, ¿no? Se rindió, encontrarán. Ya, vamos a ver. Sujeto, ¿no? Voto al día. Se lo dirigen, se lo enfermó, se lo rindió. Sujeto tácito, lo encontrarán. ¿Qué cosa? La felicidad. Muy bien, chicos. Vamos con las 6. A ver, ¿qué dicen las 6, chicos? 6. Sí, sujeto y el verbo en singular. Este es el verbo, este es el verbo, el verbo, el verbo y el verbo. ¿Él se levantó la sesión? No, no tiene. Él se jacta, sí. Ellos se negaron a recibir ayuda, sí. Él ya hace frío,
Él hubo mucha violencia. La 4, la 5 y la uno. La B. ¿Están de acuerdo, chicos? 7. Vamos con la 7, chicos. Bien fácil, ¿no? Predicado verbal. Verbo predicativo, nada más. ¿Cuál es la clave? Todo esto sería atributo. Todo esto es el atributo. Y ansiosos es el atributo. La B. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, vamos con la 8. Pasiva refleja. Acuérdate. C más verbo en plural más una FN que no hace, sino que recibe. Recibe, ¿no? ¿Cierto? Recibe. Muy bien. Acá el sujeto es postulantes. Y acá la 13ª feria se inauguró y los aportes se deben considerar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, chicos? 9. A ver, abrazaron, ha corregido, respira, oxidaron y peinaban. ¿Esta tiene sujeto? Sí, ¿no? Se abrazaron mutuamente. Chabela los ha corregido o las ha corregido. ¿Él se respira aire puro? No. Impersonal. ¿Los fierros se oxidaron a sí mismos? No. Reciben. Y se peinaban reflexiva a sí mismo. Chicos, ¿están de acuerdo? ¿Está bien o no? Chicos, ¿estamos o no? Muy bien, vamos con la 10. Predicado nominal.
¿Estamos? ¿Sí o no? Fue apoyada, ser apoyada, pasiva. Son consideradas, ser considerada, pasiva. Ser satisfecho, pasiva. Y esta, ¿no? Tonto, complemento, atributo. ¿Sí, no, chicos? ¿Estamos? Acuérdate, ser más participio, perífrasis, ¿ah? 11. Predicado verbal. Solamente encuentro al verbo predicativo. Dime, Xiomara. Solamente analiza el verbo principal, ¿no? Ya, 11, chicos, 11. Poder más infinitivo. Están, fue, traen. Y acá también hay otro verbo, ¿no? Y acá hay otro verbo, ya. Cuando hay otro verbo, lo tapas, lo encierras. Ya, entonces, acá el verbo copulativo ser, estar, este permiso fue de ir, no, de ser. Ya, entonces la clave sería la D. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entienden? Predicado nominal, verbo copulativo. Hace, fue asaltado, ser más participio, fotocopiaron y suelen ser. El verbo principal, ser. El verbo principal, fotocopiaron. Asaltar. Hace es una oración impersonal, ¿no? Esta sería pasiva. Los exámenes reciben. No hay sujeto. Está el pronombre se. Esta sería la clave, ¿no? 13, chicos, 13.
¿Qué dicen? A ver, vamos. Rompieron, retornaron y lavaron. Ellos lavaron. Ellos los lavaron. Muy bien. Ellos lo retornaron. Intransitiva. Las relaciones con México recibe la acción de romperse. Sin sujeto. Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos? 14. La C, a ver, veamos. Fueron, asistió, realizó, arrepintieron. Ya, ahí tienes a los verbos. ¿Qué te pide? Transitiva. Este fueron, algunos van a decir, profe, pero puedo decirlo fueron. No, esto es ser y el ser es copulativo y esto es oración de predicado nominal. Muy bien, Dana, no se clasifica. ¿El jefe de plana lo asistió? No, intransitivo. El presidente ya no lo realizó. Ningún comentario del tema, objeto directo. ¿Los asistentes se lo arrepintieron? No, intransitivo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? ¿Lo entendemos? ¿Sí? La C, la A, ¿cómo es? A ver, ya cayeron, ¿ah? A ver, vamos a ver. Oraciones impersonales. Ya, a ver. En esta, el verbo es caían. ¿Quiénes caían? Gotas de lluvia. Este es el sujeto. ¿Quién consiguió? ¿Quién consiguió? Él o ella, sujeto tácito. Primero busca al sujeto. Lo consiguió, objeto directo. ¿Hubo? ¿Él hubo? No. ¿De acuerdo? No aplican. Ellos no aplican sujeto tácito. No lo aplican, objeto directo. La clave es la C, impersonal. A ver, pregunten, pregunten.
¿Está claro? ¿Está claro? Miss, la A también lo hubiera descartado porque está en plural. Claro, muy bien, Xiomara. Lo máximo. Mira, este verbo caer, acuérdate, con el verbo caer, el que cae siempre será el sujeto. A ver, por ejemplo, caían las hojas. ¿Quiénes caen? Cayó el presidente. ¿Quién cayó? Caerán, caerán billetes verdes. ¿Quiénes caerán? ¿Te das cuenta? No te confundas con el verbo caer. El que cae siempre es el sujeto. ¿Estamos? ¿Lo entiendes? Así como los verbos emo, en hubo es impersonal, Ramírez. Yo no puedo decir él hubo 20 aportes. Pero, Xiomara, yo te pregunto, ¿quiénes realizan la acción de caerse? ¿Los libros reciben la caída o los libros hacen la caída, Xiomara? A ver, Xiomara, dime, ¿quién realiza la acción de caerse ahí? Vamos, Xiomara. Los libros, pues claro. Los libros no reciben la caída, que es distinto a, si yo digo, se firmaron los libros. Dime, los libros realizan la acción de firmar, estos reciben, ¿cierto? Ah, este es pasiva reflejo. Pero si yo digo, se cayeron los libros reciben la acción o hacen la acción. Estos hacen. Entonces, esto es una oración con sujeto. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden? Nunca, Andrea, por eso es que yo estoy anotando ahí. Caer, el que cae siempre es el sujeto. Si yo digo, caían naranjas de aquel árbol, caían naranjas de aquel árbol. ¿Quiénes realizan la acción de caer? ¿Quiénes realizan la acción de caer? ¿Mm? Exacto, las naranjas, sujeto. ¿Sí? ¿Le entienden? ¿Entienden ese verbo, no? El verbo caer. Ahí caen muchos postulantes.
¿Cómo eran los verbos emo? A ver, ¿alguien le puede ayudar a Sofía cómo eran los verbos emo? ¿Nadie sabe los verbos emo? ¿Cuáles son los verbos emo? Esa también es una técnica, es una estrategia muy importante, ¿ah? Por ejemplo, si yo digo, me gusta, me agrada, me fascina, me molesta, siempre así, ¿no? Me atrae. 16, chicos, 16. Le saqué un poquito de agua para meterlo al desagüe de acá. ¿Ya el desagüe ya? Ahí, bótala ahí. Ya, ¿qué dicen? La 16. Busca el verbo, busca el verbo. Realizará, deben asistir y habrá. No lo satisficieron, ¿no? A los postulantes, objeto directo. El área de logística lo realizarán las investigaciones de la pérdida del carnet. ¿Ellos lo deben asistir? No, esta es la clave. Y habrá impersonal. Por eso tienes que encontrar el sujeto, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entiendes? Él habrá nada. No, el que es completivo, Xiomara. El que es completivo. Me gusta qué, me gusta eso, me encanta eso, me fascina eso, me molesta eso, me incomoda eso. Es otra cosa, pues la casa qué, si es relativo, ajá. Vamos chicos, 17. Debes abrocharte, se perdieron, reabrirá y cortaba. Rosario se lo cortaba a sí mismo. Y debes abrocharte a ti misma. Se perdieron mutuamente, ¿no? Este es impersonal. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí?
Ya, 18 mis. ¿Por qué debes forma perífrasis con abrocharte? Dana. ¿Alguien le puede decir a Dana por qué? Dana. Deber, poder, soler y más, ¿no? Ya, ¿y qué pasa con los infinitivos? Ahí ya varias te han ayudado, ¿ah? Muy bien, qué bueno. Ya, listo. Muy bien. Las que enseñan aprenden doble, ¿de acuerdo? Las que enseñan, las que dirigen, aprenden el doble. Y las que preguntan también enseñan a los demás. No se olviden de ellos siempre. Vamos, 18. El extranjero plantea una historia, sujeto y verbo. Lo plantea, ¿no? Transitiva. Ni se inmuta él, ¿no? Sujeto tácito. Intransitivo, ¿cierto? No puedo decir ni se lo inmuta. No es sujeto, es complemento atributo. ¿La ven, no, chicos? ¿Sí? ¿La ven? 19. Acá todo es perífrasis, ¿no? Todo es perífrasis. ¿De acuerdo? Vamos. Suelen ser, soler más infinitivo. Debe ser más participio. Había estado, estar más gerundio. Estar más gerundio. Este es el verbo principal, ser, el verbo conversar, el verbo vacunar y el verbo ser. Complemento atributo, complemento agente, complemento circunstancial de compañía, complemento atributo. 1 y 4. La ser. ¿Están de acuerdo, chicos? Y la última, vamos. Había garuado. Él había garuado. Visitaremos nosotros. Aquella se ha cortado. Los reos huyeron. Mira, esa tiene sujeto, sujeto, sujeto tácito, impersonal. La visitaremos. Se ha cortado a sí misma. Lo huyeron, intransitiva.
¿De acuerdo, chicos? Listo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Algo que no haya quedado claro. Dime, Xiomara. A ver, concordancia nominal. ¿Acá qué le falta, chicos? ¿Todo el área o toda el área? ¿Cómo debe ser? Toda, ¿no? ¿Sí? Ayuden todos los demás. Toda el área. Anoten. La B es la clave. 21 personas. Femenino. 21. Correcto. En la C. ¿Qué países están mejor preparados? Borra esta S de acá. Mejor es adverbio. La moto, femenino, con la cual. La moto con la cual. ¿De acuerdo, Xiomara? Claro. Sí, eso lo hemos visto varias veces. ¿Por qué decimos 21, 31, 41? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Y quién manda que sea una? El sustantivo femenino, ¿cierto? Listo, chicos. ¿Alguna duda más? Pregunta, inquietud. Ya le mandé el PPT a la tutora, a la encargada. Cuídense, nos encontramos el próximo lunes. Chao, chicos.